leer primero. Dice que dos bloques, M1 y M2, son libres de deslizarse a lo largo de la pista de madera sin fricción. ¿Ya? No hay fricción. A, B, C no tiene roce. El bloque de masa M1, 5 kilogramos, se libera desde A, que se encuentra, ojo, a una altura de 5 metros. De su extremo frontal, es decir, en la parte más delantera, acá, sobresale el polo norte de un poderoso imán. Son imanes cada uno de estos bloques, que repele al polo norte de un imán idéntico incrustado en el extremo posterior del bloque de madera de masa M1. Es decir, aquí hay un norte y aquí hay un norte, ¿ya? Por tanto, dos imanes con el mismo polo se repelen. Este nos dice que inicialmente está en reposo. Obviamente esta se deja caer, se libera y no se van a tocar. Pero obviamente, aunque no se toque, va a existir una fuerza, ¿ya? Esa fuerza va a cumplir la ley de acción y reacción, es decir, la fuerza que realiza el imán 1 sobre el imán 2 va a ser igual a la fuerza que realiza el imán 2 sobre el imán 1. Y nos piden calcular la altura máxima a la que se eleva M1 después de la colisión elástica. Si la colisión es elástica, va a conservar la energía cinética. ¿Ya? Bueno, vamos a resolver este problema. Algunos datos que podemos recopilar de acá. Vamos a tener de que dentro de lo que es dato, M1 vale 5 kilogramos y M2 10 kilogramos. Sabemos que M2 está en reposo, así que la velocidad inicial de M2 es igual a 0. ¿Ya? Sabemos que no hay fricción. ¿Ok? Así que por conservación de la energía mecánica, vamos a poder calcular la velocidad con la que llegue este al nivel B, al nivel de referencia 0. Fíjense que no porque sea un problema de conservación de la cantidad de movimiento, con colisión elástica, nos vamos a olvidar de energía, ¿ya? Entonces, el nivel de referencia 0 va a estar justamente aquí, ¿ya? Entonces, para conocer la velocidad con la cual colisiona la partícula 1, no colisiona, sino que la velocidad que va a tener en el nivel más bajo, ¿ya? O sea, es que hay colisión, pero es una colisión donde no hay contacto. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, si queremos conocer la velocidad con la cual llega a la parte más baja, que será donde escogimos el nivel de referencia 0, tenemos que aplicar conservación de la energía. Entonces vamos a colocar acá de que para partícula 1, para M1, vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica para la partícula 1. Entonces, variación de la energía mecánica para la partícula 1 es igual a 0. ¿En qué tramo? En el tramo A hasta el tramo B. Justo antes de llegar a B, ¿ya? Ojo que estamos considerando el modelo de partícula, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para la partícula 1? De que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Es decir, inicialmente solo va a tener cinética, no va a tener cinética. Este es 0, porque se deja caer. Va a tener potencial gravitatoria. Y cuando llegue a B, va a tener cinética y no va a tener energía potencial gravitatoria. Entonces, mg por h, m1g por h va a ser un medio de la masa 1
por la velocidad de la partícula 1 al cuadrado, ¿ya? Se nos va M1 con M1 y nos queda algo que podemos calcular, y eso es igual a 2 por 9,8 por la altura, que son 5 metros. Si calculamos eso, nos queda 9,89. Bueno, 899, así que vamos a aproximar a 9,9. ¿Ya? Ya, eso va a corresponder justamente a la velocidad de la partícula 1 antes de la colisión. ¿Ya? Por eso le ponemos aquí 9,9. Ya, ahora vamos a suponer que ese sistema está aislado del universo. Así que vamos a tener que la cantidad de movimiento se va a conservar. En la interacción se conserva P. Recordemos que tenemos que calcular la altura máxima a la cual asciende la masa M1. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué tendríamos? M1 por V1 más M2 por la velocidad inicial de la partícula 2, que vale 0, va a ser igual a M1 por V1 final prima más M2. No, prima no, perdón, aquí no estamos utilizando la nomenclatura prima, sino que el subíndice F para determinar que es después de la colisión. Ya, reemplacemos valores numéricos. Voy a prescindir de las unidades, para que sea más fácil resolver. M1 vale 5. Velocidad de la partícula 1 valía 9,9. Más M2, que vale 10, por V2F, que es 0, Esto es 0 porque inicialmente miento. A ver, ahí me equivoqué. Este es I, es para lo inicial. De ahí sí que se cumple. Entonces, V2I vale 0, así que todo este término es nulo. Esto es igual a 5 por V1F más 10 por V2F. Ya podemos factorizar o dividir esta ecuación por 5 para que se nos simplifique un poco, y nos queda que V1F más 2, 10 entre 5 es 2, que es igual a 9,9. Estamos dividiendo entre 5, ¿ya? Entonces, esa ecuación la voy a etiquetar con la letra 1 y la vamos a dejar guardadita por ahí. Y ahora vamos a aplicar la otra condición, es que se conserva la energía cinética, ¿ya? Si se conserva la energía cinética, habíamos llegado a establecer de que V, si se conserva, o sea, no es que sí, si la colisión es elástica, en colisión elástica, se conserva P. No, P no, K.
se conserva la energía cinética. Y en ese caso habíamos llegado a establecer que V2F menos V1F es igual, con signo negativo, a V2I menos V1I. O lo que es lo mismo, V1I menos V2I. Reemplacemos valores numéricos. V2F no lo conocemos. V1F tampoco lo conocemos. Y esto es igual a V1I. Todo este término sabemos que es nulo, porque está en reposo inicialmente. Así que nos queda V1I. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Ah, y V1I sí que lo conocemos. ¿Cuánto vale? 9,9. Aquí voy a reemplazar. ¿Ya? Pongo en rojo, ecuación 2. Fíjense que estas dos ecuaciones, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Lo que nos interesa conocer es la velocidad con la cual sale después de la colisión la partícula 1, porque con esa velocidad vamos a calcular la altura máxima a la cual llega cuando va de vuelta. ¿Ya? Entonces, no perdamos el foco. Si hay que calcular la altura máxima, tenemos que conocer la velocidad con la que sale la partícula 1 justo después de la colisión. Es decir, nos vamos a enfocar en calcular V1F. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito V1F para poder calcular luego la altura máxima. Ya, entonces, ¿cómo podemos manipular estas dos ecuaciones? Ya esto es pura álgebra para poder encontrar V1F. Se me ocurre despejar de la segunda, V2F, en función de 1F, de 2. Despejo V2F, que nos queda igual a 9,9 más 1VF. Y reemplazo en 1. Ya, en la ecuación 1. ¿Qué nos queda? Nos queda que esto es igual a V1F más 2 veces V2F, que es 9,9, más V1F, y todo esto es igual a 9,9. ¿Ya? Término semejante, V1F más 2V1F nos queda 3V1F. Es igual a 9,9 menos 2 por 9,9. Esto nos queda menos 9,9. Que al dividir entre 3, nos queda menos 3,3. Metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que va inicialmente va hacia la izquierda, ¿ya? Esto significa que inicialmente, o sea, después de la colisión, que se va a transformar ahora eso en nuestro evento inicial, después de interacción, M1 va hacia izquierda. Bueno, un pequeño tramo hacia la izquierda y luego subirá, ¿no? Irá hacia acá y luego empieza a ascender.
¿ya? Entonces, tenemos de que en este cachito, a ver si podemos aplicar la parte final, que tendríamos que después de la interacción, M1 va a conservar la energía mecánica. Entonces, si conserva la energía mecánica desde B hasta A, en el tramo B hasta A, tendríamos que inicialmente hay solo cinética, un medio de la masa 1, por la velocidad inicial de la partícula 1 después de la interacción, que es 3,3 al cuadrado, y esto va a ser igual a M1GH por la altura máxima, porque cuando alcanza la altura máxima, momentáneamente se detiene, así que no hay cinética. Es decir, para nuestro cuerpo de color café o rojito, tenemos que inicialmente todo era energía cinética, y al llegar hasta arriba, todo es energía potencial gravitatoria. Toda la cinética se nos transforma en gravitatoria. ¿Ah? Acá abajo el cuerpo de masa M1 no tendrá gravitatoria porque la altura es 0, entonces toda la cinética se nos transforma en energía potencial gravitatoria, ¿ya? Y eso es lo que estamos aplicando justamente acá. Y se nos va M1 con M1 y nos queda que ese H máximo va a ser igual a la velocidad de la partícula 1 al cuadrado partido de 2 veces G. Reemplazamos. Rapidez al cuadrado, 3,3 al cuadrado, dividido de 2 por 9,8. Y eso es igual a 0,55 metros. ¿Estamos? Entonces, obviamente saldrá con cierta velocidad hacia la derecha, pero no nos preguntan nada acerca de lo que le pasa al bloque azul. Nos preguntan lo que le ocurre al bloque rojo. Y quiero ver si acaso comprendieron este problema, chiquillos. Estudiantes, si algo no se entendió, por favor pregunten. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo cómo sacó la fórmula 2, por así decirlo? ¿Esto? Sí, esa misma. Ya, esto acuérdate que habíamos aquí llegado a la obtención a partir de la conservación del momento lineal y la conservación de la energía cinética para colisiones elásticas, habíamos llegado a determinar esta ecuación que tenemos acá, ¿ya? Así que si tienes así como un formulario que te puedas ir construyendo, colócala. Es decir, V2i menos V1i es igual a menos V2f menos V1f, o lo que es lo mismo, V2f menos V1f es igual a V1i, si multiplicamos por menos 1 este lado de la ecuación, si multiplicamos toda esta ecuación por menos 1, ¿ya? Aquí se me va el signo negativo y esto nos queda con un menos 1 delante, así que nos queda V1i menos V2i. Eso lo aplicamos acá, para no tener que hacer lo mismo, ¿ya? Y lo agregamos como una ecuación adicional porque nos están diciendo que la colisión es elástica, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la diferencia de velocidades finales después de la colisión de la partícula 2 menos la velocidad final de la partícula 1 tiene que ser igual a la velocidad inicial de la partícula 1 menos la velocidad inicial de la partícula 2. Sabemos que esa partícula 2 inicialmente está en reposo, ¿ya? Así que este término lo anulamos. Así que nos queda que V2f menos V1f es igual a V1i, y ese V1i era la velocidad con la cual colisionaba la partícula 1, que ya la habíamos calculado por conservación de la energía. Entonces por eso nos queda
que la diferencia entre estas dos velocidades es 9,9. ¿Ya? Y la suma, por conservación de la cantidad de movimiento lineal, la suma de v, la velocidad final de la partícula 1 más 2 veces la velocidad final de la partícula 2 era 9,9. ¿Por qué? Porque de acá teníamos de que dividíamos la segunda ecuación, esta que está acá, la dividíamos entre 5. Al dividirla entre 5 nos da V1F más 10 entre 2, 10 entre 5 nos da 2, V2F es igual a, si dividimos todo esto por 5, se nos cancela el 5 y nos queda 9,9. ¿Ya? Fíjate que de este sistema de ecuaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían justamente V2F y V1F, pero sin perder el norte, lo que necesitamos conocer para hallar la altura a la que llega después de la interacción, el bloque de masa M1, necesitamos conocer la velocidad con la que sale la partícula 1 justo después de la interacción. Es decir, aquí nos está diciendo lo que necesitamos conocer es V1F para poder calcular la altura máxima. Entonces, en base a eso, yo manipulo estas dos ecuaciones de tal manera de poder despejar V1F. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos para ello? Despejamos de la segunda ecuación, V2F, la reemplazamos justamente aquí, la única incógnita que nos quedaría es V1F, que lo despejamos y nos da menos 3,3. ¿Ya? No sé si se entendió mejor. Entonces, toda vez que ustedes le digan que la colisión es elástica, ocupan esta ecuación. ¿Ya? Si comprendieron cómo se deduce, es llegar y utilizarla. Ahora, en una colisión inelástica donde ambos quedan pegados, esto no se va a cumplir porque no se conserva la energía cinética. Preguntitas, chiquillos.